Muy buenas a todos. Bienvenidas, bienvenidos a DPC. ¿Se dan cuenta del momento histórico, señora? Pero sobre todo, señor. La verdad, porque las señoras siempre están de arriba abajo, están en la chamba, están estudiando, están las labores que ellas han decidido hacer, ¿no? Pero sobre todo los hombres. Sobre todo esto va para los hombres, para el patriarcado. Para el patriarcado. ¿Te das cuenta, Rivas, del momento histórico frente al que estamos? El momento histórico frente al que estamos. Señora, señor, piénselo. Por primera vez en la historia... y Rivas... Sí, mamá, está bien histórico. No se ha reseteado. Está bien histórico. Resetealo, ¿no? Ándale, gracias, niño, gracias. Ya lo reseteo. Ahora sí te pregunto, Rivas, ¿te das cuenta del momento histórico frente al que estamos? Sí. Fíjate, Cristian, por primera vez en la historia de México, por primera vez en la historia de tu vida, de la de Rivas, de la de todos los mexicanos en México, por primera vez puedes salvar a tu país si te quedas de flojo en tu casa. Así que no... Oigan, no la reguemos, ¿no? No nos equivoquemos, no nos equivoquemos, ¿no? Es una gran oportunidad. Por cierto, para todos los que compraron como desesperados papel higiénico sin razón lógica, los he traído en friega desde el lunes. ¿Estás de acuerdo, niño? Y lo que falta. Y lo que falta, ¿no? Se acabó el cloro en muchos supermercados. O sea, la gente que verdaderamente está enferma, que está en cuarentena, que está contagiada, no puede comprar cloro para lavar su casa, su cuarto donde está pasando la cuarentena, porque hubo locos que se llevaron todo el cloro por compras de pánico, ¿no? Imagínense nada más. Pero bueno, para los que compraron como locos papel de baño, sin una razón, sin lógica, Cristian. ¿Qué lógica hay? ¿Qué lógica hay? No le hallo. No le hallas. O sea, el coronavirus. Ay, papel higiénico, qué miedo, dice el coronavirus. Espero que ya hayan pensado qué hacer con tanto maldito papel ahora que nos tengamos que encerrar. Yo lo uso para tapar las puertas. ¿No? Espero ya hayan pensado algo que hacer con el maldito papel, que no les va a servir más que para dos cosas. Una, y la segunda, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ahora, si no tienen nada que hacer con su riqueza de papel ahora que se encierren, no se apuren. Aquí les tengo una propuesta. Vamos a ver qué ole. Una idea, pero es una propuesta. Ustedes hagan lo que se les pegue la gana. Claramente no escuchan razones. ¿Dónde me puedo inscribir? En tu casa, Potro. Es en tu casa. Eso lo vas a tener que hacer en tu casa. Inscríbete en tu casa. ¿Es maestra? No da clases a domicilio, menos ahorita. A ver, ayer también un anuncio histórico. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho una petición sin precedentes en la historia de la Ciudad de México. Le ha pedido a todos los ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México que no salgan de su casa. O sea, lo que venimos insistiendo desde hace varios días, afortunadamente ayer ya la jefa de gobierno lo está pidiendo. Ayer pidió cooperación, pidió solidaridad. Le vamos a dar los detalles más adelante de la información respecto a este llamado. Dio a conocerlo a través de un video en sus redes sociales en el que la jefa de gobierno dice: no salgan de sus casas. Vamos hacia allá, nos vamos a encaminar hacia allá. La verdad es que es un asunto de responsabilidad, es un asunto que hay que tomarnos con seriedad y es un asunto que se puede prevenir siempre y cuando no contagies, ¿no? Siempre y cuando no convivas y guardes la sana distancia, la distancia social que tanto ha estado llamando el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, y ahora la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sana distancia. Si usted no tiene necesidad, vive en la Ciudad de México, no está viviendo en la Ciudad de México, yo diría,
la verdad, en la República Mexicana, ¿no? Pero pues claramente todo eso le toca a las autoridades de salubridad hacer el llamado oficial, ¿no? Pero si usted vive en la Ciudad de México y atendiendo al llamado que hace la jefa de gobierno, no tiene necesidad de salir más que para algo urgente, pues quédese en casa. Quédese en casa y no salga. Ahora, muchos ciudadanos responsables en todo el país, Cristian, porque los hay, ya hicieron su aislamiento, su autoaislamiento. Solitos, ¿no? Dijeron, ¿y sabes qué? Yo la neta puedo trabajar en casa. Muchos señores dijeron, pues yo me quedo acá. Si su esposa tiene que ir a trabajar a fuerza, pues no te preocupes, yo me quedo aquí en la casa. Muchos ya llevan varios días haciéndolo, Cristian, y están desesperados. No, pues ya están desesperados. Miren nada más un ejemplo que estuvo moviéndose en redes sociales el día de ayer de hombres desesperados en el aislamiento. Van pocos días de estar en cuarentena y ya quiero que entren los niños a la escuela. Yo no sé cómo le hacen las maestras en cuarentena. Voy a engordar de seguro en cuarentena porque ya me tragué casi toda la alacena. Y estos chamacos parece que no llenan en cuarentena. Qué difícil es quedarnos en la casa. La verdad se pone muy dura la cosa. Sobre todo los que estamos encerrados todo el día con la esposa. Es en serio que debemos de cuidarnos y no saludar mejor de lejecitos. Ya tenemos que lavarnos bien las manos y cuidar a los viejitos. Todos debemos de estar en cuarentena y no son vacaciones, de veras ya ni friegan. Con la salud ya lo saben, no se juega en cuarentena. Ya me aburrí de estar en la cuarentena, por favor recomienden alguna serie buena. Ya jugamos Monopoly, Uno, Twister, Jenga y Matatena. Qué difícil, ya no aguanto tanto encierro. No sabemos ya qué hacer con nuestros hijos. Yo los amo, pero en serio que ya quiero que se larguen los canijos. Hoy todo mundo ya está en la cuarentena. Ojalá que ahora sí entendamos por la buena. Hay que cuidarnos muy bien de esta pandemia en cuarentena. Ahí están padres ya desesperados por el asunto. Si viviera Chava Flores, el cronista que como ningún otro contó las historias en la Ciudad de México, el del ser mexicano, el de la experiencia mexicana, ¿qué hubiera compuesto? Me encontré este audio. Marquito, ¿estás listo? Venga. Ya eché a lavar blue jeans y camiseta, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapié y limpié la casa entera en cuarentena. Ya organicé archivos de la A a la Z, ya escribí, ya leí, vi 10 películas viejas, ya hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Ya escuché música y revisé las redes, me metí a internet a pagar los recibos, ya colgué 2 cuadros y aunque no es diciembre, volví a armar el arbolito. Ya ¿qué te queda? ¿Armar el árbol de Navidad? Ni modo, tienes que armar el árbol de Navidad. Bueno, a eso vamos. Así que nos va a faltar creatividad, tendremos que echar mano de nuestras aptitudes para poder convivir en el aislamiento. El gobierno de México ha decidido no cerrar fronteras, decisión que divide opiniones, sobre todo porque otros países sí están cerrando las fronteras. Tal vez el presidente López Obrador, que tiene un colmillo político impresionante, está esperando que lo haga Estados Unidos. No es lo mismo que lo hagas tú a que lo haga Estados Unidos, sin necesidad que nosotros procedamos en primer lugar. Ya Canadá y la Unión Americana acordaron cómo cerrar parcialmente su frontera. Parece que hoy se va a anunciar finalmente el cierre parcial solo para cosas estrictamente comerciales y urgentes, la frontera entre Estados Unidos de América y México. La cosa es que siguen llegando viajeros de otros países, sigue habiendo extranjeros. Al principio teníamos casos confirmados porque eran casos de importación, no eran casos nativos, ¿no? Y pues bueno, estos casos de importación nos pueden poner en riesgo, así que muchos están diciendo hay que tomar medidas más drásticas. Las autoridades en México dicen no, vamos con las fases que tenemos previstas como lo tenemos previsto. Sin embargo, Estados Unidos, insisto, puede anunciarlo hoy en la tarde. Guatemala ya cerró su frontera con nosotros. Vimos las imágenes a principio de semana. Es decir, que con las medidas que anunció ayer Estados Unidos, las que desde hace días tomó Guatemala, estamos compartiendo fronteras con países que ya no cerraron sus fronteras. ¿No? Ya no cerraron sus fronteras. Pero vamos más allá, fíjense, esto estuvo pasando en redes sociales y pues ¿qué hacemos sin el humor, Cristian? Canadá, cerramos fronteras. Argentina, cerramos fronteras. Estados Unidos, cerramos fronteras.
España, ¿cómo responde ante la crisis? Cerramos fronteras. México, ¿cómo responde ante la crisis? Así. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle. Gracias. Están dormidos en cabina. Mitos y realidades sobre el coronavirus. Ahí les va, mitos y realidades sobre el coronavirus. ¿El ajo puede prevenir el coronavirus? ¿Qué dice la Secretaría de Salud? Que yo le sugiero mucho que consulte a la Secretaría de Salud. No puede curar el coronavirus. Eso es lo que dice la Secretaría de Salud. Siguiente, ¿los antibióticos pueden prevenir y tratar el coronavirus COVID-19? No, dice la Secretaría de Salud. Siguiente, ¿los perros y los gatos transmiten el virus? Son preguntas que se ha encontrado la Secretaría de Salud. No, hasta ahorita no hay evidencia científica que pueda confirmar eso. Siguiente, ¿el nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? No, dice la Secretaría de Salud. Y uno más, ¿la vacuna contra la influenza también protege contra el coronavirus? No, dice la Secretaría de Salud. En fin, les iré compartiendo más mitos y realidades. Y a lavarse las manos, a no tocarse la cara, a no tocarse la nariz, a no tocarse los ojos y pensar en ideas para el autoaislamiento. Si usted puede quedarse en casa, siga la recomendación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Aquí un testimonio de alguien que ya lleva varios días en aislamiento social. Se lo vamos a presentar más adelantito en otra parte del planeta. Mientras, si le parece bien, los periódicos. Excelsior. Adaptarán hospitales para atender COVID-19. Consejo reconoce gravedad de la pandemia. Ante la inminencia de contagios masivos en el país, las autoridades de salud alistan planes de reconversión y expansión de la capacidad hospitalaria para garantizar tratamientos suficientes contra la enfermedad. Reforma. Crea 4T, empresa con mando militar. Dan control de Santa Lucía a 26 jefes de Fuerzas Armadas. Pedirán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión para explorar y operar terminal. La jornada. Declaran grave y prioritario en el país al coronavirus. El Consejo de Salubridad General avala la actuación de la Secretaría de Salud ante la crisis. López Obrador anuncia que se prepara plan DN3 contra la epidemia. Descarta la aplicación de un estado de sitio o toque de queda. La operación será sanitaria. El ejército tiene gran experiencia, señala. Son ya 164 casos positivos. Otra muerte, pero falta confirmar causa. Milenio. Pide México a Estados Unidos no cerrar la frontera a comercio y empleo. Coronavirus. El alcalde de Los Ángeles ordena aislamiento en casa, cierre de todo negocio no esencial y la prohibición de reuniones de más de 10 personas. Reportan en Durango muerte de un presunto contagiado. The Washington Post. Las restricciones aumentan junto con el número de casos. Departamento de Estado advierte contra viajes mundiales. El número de muertos por virus en Italia supera al de China. The Wall Street Journal. Toda California bajo encierro. Los gobernadores de todo Estados Unidos expresan preocupación por los sistemas de salud cuando el virus llegó a 14,000. El País. La mitad de españoles teme perder el empleo por la crisis. España en alerta por el coronavirus. Encuesta 40DB, el 92% de los encuestados se declara bastante o muy preocupado por la pandemia. El 40% vive con nervios, el confinamiento y un 30% ve probable un contagio. El 37% de la población asegura estar todo el rato pendiente de las noticias. Eso es lo que sabemos sobre el coronavirus. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que una persona catalogada como caso sospechoso de coronavirus murió, por lo que esperará el resultado de los análisis para determinar si era positivo al COVID-19. Tuvimos un deceso que está clasificado como sospechoso, es decir, de este grupo de 448 personas que están esperando un resultado, hubo una defunción, ¿sí? Estamos esperando el resultado como tal. José Luis Alomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, señaló que la víctima era un adulto mayor de 74 años, con hipertensión arterial y con antecedente de viaje a Estados Unidos.
señaló que durante las últimas 24 horas se registraron 46 casos más de COVID-19. Salimos con 164 casos confirmados. Si recuerdan, el día de ayer teníamos un pool importante de casos sospechosos en donde están siempre la posibilidad de poder tener nuevos casos. Respecto al primer fallecimiento por coronavirus en México, José Luis Salomía destacó que aún está en investigación. Lo que pasa, y mucho tiene que ver esto en la investigación epidemiológica, es justo eso, es poder rastrear, preguntar, buscar, hasta poder en su momento tener agotada toda la información. Entonces, todavía está clasificado como en investigación. Mientras que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, destacó que el Consejo de Salubridad General reconoce al COVID-19 como una enfermedad grave. Reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. López-Gatell agregó que la Secretaría de Salud no está impidiendo que los laboratorios privados realicen la prueba de COVID-19. La dependencia dio a conocer la lista de los laboratorios públicos y particulares autorizados para realizar el diagnóstico del coronavirus. Existen 16 laboratorios, 16 compañías que desde el inicio expresaron su deseo de participar en este proceso de reconocimiento de su calidad. Hasta el momento de esos 16, y este trabajo empezó prácticamente desde el primer día de febrero, solamente 2 han demostrado tener la competencia técnica y satisfacer los estándares que se exigen. Hasta el momento son el Hospital ABC y el Hospital Ángeles de Interlomas. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó implementar un toque de queda ante la pandemia. Hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca en sus casas. Y pese a la recomendación de no hacer eventos con una asistencia mayor a las 5,000 personas, el jefe del Ejecutivo encabezó la ceremonia de clausura de la 4ª generación del curso de formación inicial para la Guardia Nacional, en donde tampoco se preservó la sana distancia. La Cámara de Diputados suspendió actividades hasta nuevo aviso para sumarse al periodo de contingencia por el coronavirus. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó el cierre de establecimientos por COVID-19. Indicó que se pospondrán por un mes los trámites donde la gente se tenga que formar, como pagos a la tesorería y la tenencia. Gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila anunciaron un acuerdo sobre acciones sanitarias. Entre las medidas destacan el cierre de antros, bares y espacios públicos, cancelación de eventos culturales y deportivos, identificar a los pasajeros de vuelos provenientes de zonas de riesgo y fortalecimiento de los filtros sanitarios. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Agregó que encontró buena disposición para que las medidas contra el COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta. El gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos no viajar al extranjero y a los que están fuera del país les ordenó regresar en medio de la crisis mundial por el coronavirus. El presidente Donald Trump aprobó ensayar un medicamento antimalaria. We're going to be able to make that drug available almost immediately, and that's where the FDA has been so great. Facebook donó a la Organización Mundial de la Salud y a los gobiernos de todo el mundo millones de créditos publicitarios para ayudarlos a difundir información del COVID-19 y evitar su propagación. Este jueves, Italia se convirtió en el país con mayor número de muertos por el COVID-19 al contabilizar 3.405 fallecidos, cifra mayor a los 3.245 que se han registrado en China. El gobierno español ordenó cerrar los hoteles y prohibió velar a los muertos derivados de la pandemia. Con el lema "Este virus lo paramos unidos", el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, se iluminó con los colores de España en apoyo a la lucha que emprende contra el COVID-19. El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo al COVID-19, así como el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michael Barnier. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó confinamiento obligatorio de 7 días para toda la población del país a causa del coronavirus. La Unión Europea pidió al gobierno de Ecuador garantías para usar los aeropuertos de su país para retirar a viajeros varados luego del incidente que impidió el aterrizaje de un avión en la ciudad de Guayaquil en medio de la emergencia por el coronavirus.
Ya se lo adelantaba la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la ciudad hay 31 casos confirmados de coronavirus, por lo que convocó a los habitantes a quedarse en su casa y no salir. Quédese en su casa, a menos que sea necesario, a menos que sea urgente estar en la calle. No ayuda. La prevención y la información veraz, sí. Repito, no contagiar y no contagiarse. No saturar nuestro sistema de salud público ni privado y quedarnos en casa. Y si tienes síntomas, COVID-19 al 51 51 5. Vamos a salir adelante. México, pues la muerte de un enfermo que nos abre todavía puerta para la duda de que haya llegado enfermo de algún lugar en el exterior, o bueno, contagiado, o que se haya contagiado en México. En caso de ser lo segundo y que pudiera haber sido contagio local, pues nos pone ante la evidencia de que ya tengamos transmisión comunitaria. De los casos que se han informado y que tienen respaldo en datos oficiales, no aparece ninguno que haya venido de China. Y durante más de mes y medio, la definición de caso era haber viajado de China. Entonces, pues como el caso, la definición no incluía haber viajado de Europa, en el mundo creo que hay dos datos muy importantes. Uno es que China tenga 0 casos nuevos y esto nos indica que pues se ha logrado un control real ya de la epidemia en ese país, y el otro que sigue creciendo la frecuencia de casos en Europa y que pues no se notan todavía los impactos de las medidas que se han estado tomando. Ahora sabemos que tenemos un poder extraordinario, que es la comunicación instantánea entre cualquier región del mundo con otra para poder saber lo que está sucediendo. Lo que nos va a quedar como tarea es aprender a aprovechar esa velocidad en la diseminación de la información y tomar las precauciones necesarias llegado el momento. Me refiero a un caso muy específico. En México tuvimos más de 2 meses para diseñar todas las acciones que nos tuviesen listos para la llegada de este virus y para la aparición de casos y para la posible diseminación de los contagios al interior de la sociedad. Yo tengo la impresión de que no le sacamos suficiente partido. Ahí están los retos. No le sacamos suficiente partido, dice el doctor. Veremos cómo se transforma ese campo. Le agradezco a Felipe de Jesús Martínez Hernández, estudiante mexicano que está varado en Perú, que nos tome la comunicación. Gracias por estar con nosotros. ¿En qué parte de Perú te encuentras? Me encuentro... ¿En dónde, perdón? En Lima. Sí. Estás en Lima. Cuéntame, ¿cuál es la situación? ¿Qué les dicen las autoridades y por qué no han podido salir de Perú, Felipe? Las autoridades dicen que hicieron un vuelo con Interjet, pero que lo dejaron todo a Aerolínea. Entonces, Aerolínea lo que hizo fue vender... ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok, Interjet vendió los vuelos, no fue un vuelo humanitario. Y las autoridades solo le pasaron la lista a Interjet, e Interjet vendió los vuelos en 15,000, en 18,000 pesos. Justo eso nos comentaba un paisano el día de ayer, hablamos con él desde Perú, decía, pues un vuelo humanitario no se cobra y lo que está haciendo la aerolínea es cobrarlo. Entonces, tú, pues básicamente no has podido salir de Lima, me imagino, porque no quisiste pagar o porque no puedes pagar el boleto, Felipe. Claro, porque yo ya tengo un vuelo pagado y no era justo pagar de nuevo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo estás llevando estos días, Felipe? Estaba en un hostal, pero regresé a casa de un amigo porque yo vine a hacer un voluntariado aquí a Perú. Entonces, pero hay muchísimos mexicanos que ya no tienen dinero. En mi caso también ya
llevo aquí y el dinero no es para siempre, se acaba. ¿Qué te dicen las autoridades mexicanas, la representación diplomática en Perú? Y las autoridades, al menos en mi caso, dijeron que yo no era una persona con necesidad de regresar a mi país. Que no eras una persona que calificaba como entre las más, digamos, prioritarias para regresar. Sí, exactamente, pero planteé mi necesidad de que ya no tengo dinero. Bueno, Felipe, ¿qué mensaje le mandas a las autoridades aprovechando esta pantalla? ¿Qué mensaje mandas a tu familia aquí en México? Bueno, a la embajada que gestione ellos mismos los vuelos, porque Interjet los seguirá vendiendo. Se fueron demasiados extranjeros, alemanes, franceses, estadounidenses, solo están usando a México como un trampolín para llegar a sus países, y a los mexicanos dejan aquí varados. O sea, estás diciendo, están utilizando el Lima, Ciudad de México, los extranjeros están utilizando este vuelo de Interjet que en teoría estaba pensado para los mexicanos que están varados en Perú, solo como trampolín para finalmente conectarse con Europa. Sí, exactamente. Tú tienes un vuelo ya pagado que no has podido utilizar porque la aerolínea te está pidiendo dinero extra para poder tomarlo. No, me piden que pague un vuelo nuevo, no, ni siquiera a cuenta del otro vuelo. ¿Cuánto te están cobrando? El vuelo más barato que vi eran de 10,800 pesos. 10,800 pesos solo el tramo Lima-Ciudad de México. ¿Tú habías comprado el tramo Lima-Ciudad de México para cuándo y cuánto te había costado? Yo lo compré para el 30 de marzo y me costó $200. Ok, bueno, lo compraste para el 30 de marzo, lo compraste para dentro de 10 días y bueno, tú te quieres regresar ya, pero simple y sencillamente, pues si te quieres regresar antes, la aerolínea te pide que compres un boleto nuevo que cuesta mucho más caro de lo que compraste originalmente. Bueno, vamos a seguir este caso, Felipe, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la comunicación. Ok. Gracias. Felipe de Jesús Martínez, mexicano varado en Lima, Perú. Vamos a otras cosas. Un tráiler de carga con toneladas de pollos congelados volcó sobre Avenida Constituyentes esta mañana, así que tenga precaución. Al lugar del percance acudieron policías capitalinos, bomberos y personal de protección civil, quienes cerraron ya los carriles laterales de la avenida para facilitar las maniobras de los equipos de emergencia. Mire cómo quedó el camión, mire cómo quedaron los pollos congelados. El conductor, un hombre de 40 años aproximadamente, ya está detenido. Más información esta mañana en DPC. Trabajadores del ISSSTE se manifestaron en la delegación de Aguascalientes ante la falta de protocolos y la falta de insumos como gel antibacterial, cubrebocas para protegerse del coronavirus. Estamos manifestando nuestra inconformidad ante las autoridades nacionales y estatales porque no nos han dado los protocolos para el coronavirus, ¿no? En el segundo día de protestas frente al hospital de Pemex, trabajadores de la sección 44 denunciaron las malas condiciones que existen en ese lugar, donde fallecieron 9 personas luego de aplicarles heparina sódica contaminada. Un saldo de 3 internos muertos y 10 lesionados dejó un intento de fuga masiva en el penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, en Morelos. El hecho se registró a las 6 de la tarde. La Comisión Estatal de Seguridad informó que en los hechos violentos también resultó herido un elemento de seguridad. Y aquí está la puerta de máxima, la tenemos cerrada con candado por dentro porque tenemos miedo de que vengan a pasarse de lanza a los demás compañeros, porque no quisimos participar en esas acciones que están realizando ahorita. El gobierno de Afganistán ordenó a sus fuerzas reiniciar las operaciones contra el Talibán, argumentando que los insurgentes mantienen sus ataques a pesar del histórico acuerdo del 29 de febrero con Estados Unidos y de los intentos por lanzar un proceso de conversaciones directas. Pausa y regresamos. Aprende a lavar tus manos correctamente. Primero debes mojarlas con agua limpia. Luego depositar jabón suficiente en la palma de la mano. Frota tus palmas sin olvidar el dorso. Entrelaza los dedos para lavarlos. No olvides frotar tus pulgares y las palmas de nuevo, esta vez con la punta de los dedos.
Enjuaga tus manos con agua limpia, sécalas con un papel y utilízalo para cerrar la llave. Infórmate en excelsior.com.mx. Por la pandemia del COVID-19, los mercados financieros vuelven a tener una jornada volátil. La Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.1%. La Bolsa de Nueva York logró terminar al alza apenas 0.96%. El Dow Jones ganó ese porcentaje, el Nasdaq 2.3% y el Standard & Poor's 0.47%. En Europa, las bolsas también registraron una pequeña alza. París ganó 2.86%, la de Frankfurt 2%, Londres 1.40%, Madrid 2.29% y Milán 1.93%. Durante la jornada cambiaria de este jueves, el tipo de cambio terminó en 24 pesos con 42 centavos por dólar, en su nuevo peor nivel, con este cierre terrible, histórico. Su peor momento desde que había tocado los 24 pesos con 64 centavos, ¿no? Ahí está, sumando malos ratos el peso mexicano. El petróleo subió este jueves luego de que el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, dijo que podría involucrarse en el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Rusia, que ha sacudido los mercados de crudo. La mezcla mexicana de petróleo se cotizó en $17 con 70 centavos. El West Texas con $25 y 22 centavos. El Brent, 28 con 47. Le agradezco que nos acompañe esta mañana el doctor Benjamín Guerrero López. Él es coordinador de la clínica del programa de salud mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Oiga, pues bueno, ya está el llamado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a los capitalinos de quedarse en las casas. Está el llamado que desde hace días ha hecho Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, diciendo hay que mantener una distancia social. Pero eso en términos psicológicos, doctor. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo asumirlo? ¿Y cómo nos va a afectar? Este tema que es muy importante tomarlo en cuenta, porque si bien es cierto, tenemos que mantener esta distancia con la finalidad de evitar los contagios, también tenemos que mantener las repercusiones psicológicas que esto va a traer. Generalmente, cuando estamos cerrados y estamos en una situación como esta de crisis, pues podemos tener un aumento en el miedo, un aumento en la desesperación, en la frustración, personas que desconfiada. Y lo que tenemos que buscar es que la gente pueda estar en casa teniendo actividades que la realicen, actividades que le ayuden a convivir, a compartir, a poder intercambiar información que permita mantener la calma. Ok, doctor. Ahora, muchos se preguntan qué es lo que va a pasar en términos de los matrimonios. Hemos visto lo que ha ocurrido en las últimas semanas en China. ¿Le preocupa genuinamente, doctor, como fenómeno social lo que pase en términos de convivencia? Estamos hablando de familias que no conviven, de familias que comen con el celular en la mano. Estamos hablando con familias que no están acostumbradas a tener una comunicación estrecha, una convivencia cercana, y que parece que ahora esta situación nos va a obligar a tenerlas. Es un tema muy importante porque efectivamente pasamos más horas en áreas de trabajo que en casa, y muchas veces con los familiares tenemos menos relación. Sin embargo, creo que aquí, frente a la emergencia que se nos está presentando, tenemos que tener paciencia, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a ser tolerantes. Es algo que tenemos que desarrollar. Es una oportunidad muy importante para desarrollar esta paciencia y tolerancia, conocernos, conocer a la relación. Es difícil, por ejemplo, en familias también que tienen niños pequeños. Los niños no están acostumbrados a estar en espacios reducidos. Los niños necesitan espacios para correr, para jugar. Y esto va a ser todo un reto para las familias. Sin embargo, tenemos que decirles a todos
tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tolerancia, tenemos que buscar momentos de recreación y esparcimiento. Dentro de casa, quizá ahora que todavía no estamos en fase 3, todavía podemos salir a caminar, no hacer aglomeraciones, pero sí podemos en un momento salir y dar a los niños en el parque y regresarlos. Bueno, finalmente, doctor, preguntarle, ¿cómo contarle a los niños, cómo contarle a los pequeños de casa qué es esta pandemia? ¿Cómo tratar con ellos este asunto tan delicado que nos está transformando? Yo cambiaría la pregunta. Creo que la forma de contarle es más bien cómo ellos viven la angustia de los padres. Si los padres están angustiados, ven que los padres están viendo una noticia en la televisión y se angustian, discuten, se crea un ambiente de tensión en casa, esto es lo que los niños aprenden a interpretar como que está pasando algo muy grave. Y no estoy diciendo que no lo sea. Sin embargo, si uno trata de mantener uno trata de platicar lo que está sucediendo, pero dándole un sentido más realista y hasta cierto punto positivo para los niños de que esto va a pasar, de que vamos a estar, la gran mayoría de las gentes vamos a estar bien, esto va a ayudar mucho a que los niños también mantengan la calma y estén más tranquilos. En su área, doctor, en su campo, doctor Benjamín Guerrero López, coordinador de la Clínica del Programa de Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos estado desde hace algunos días preguntándole esto a científicos y especialistas. ¿Cuál es el dato que más le ha sorprendido en las últimas 24 horas en medio de esta pandemia sobre el COVID-19? ¿Y cómo cree que va a cambiar el campo de trabajo en el que se desempeñan estos científicos y estos especialistas? Doctor, ¿cómo va a cambiar su campo después de esta pandemia? Lo más probable es que van a incrementar los problemas de ansiedad, de que se va a intensificar las preocupaciones de la gente. Hay personas que ya tienen una propensión a desarrollar problemas de ansiedad, aprensivas, que son temblorosas. Y claro, con esta situación de la pandemia, pues se le está incrementando la ansiedad y por lo tanto vamos a seguir en los próximos días, en las próximas semanas y quizá en los próximos meses las consecuencias emocionales en estas personas. Por otra parte, nos va a enseñar esta pandemia que tenemos que aprender todos a tener una actitud diferente ante las emergencias. Creo que ya lo vivimos hace 2 años con el temblor, ahora lo tenemos de nuevo en otra situación de emergencia. Tenemos que irnos preparando. La pandemia es algo que está presente en el mundo. Periódicamente vamos a presentar pandemias y tenemos que irnos preparando emocionalmente para ello. Creo que la forma de convivir tenemos que también reforzar, tenemos que convivir de manera saludable, tolerante, paciente, enfocarnos más en la convivencia familiar nuevamente, porque es donde nos está enseñando Híjole, me está fallando la comunicación. Dentro de casa con una mejor convivencia. Muy bien, doctor Benjamín Guerrero López, le agradezco muchísimo esta conversación. Gracias. Estamos en comunicación. Gracias a ustedes. Gracias y una disculpa a usted. Como comprenderá, pues no podemos tener invitados en el estudio, tenemos que recurrir a la tecnología a distancia y a veces, pues bueno, la tecnología, los fierros no tienen palabra y terminan fallando. Así que una disculpa a usted. Nos quedamos con esto que nos dice el especialista y le prometo que vamos a tomar medidas para que la calidad de las entrevistas vaya en aumento. Por lo pronto, una disculpa. Ahora, yo le había dicho, ayer hablamos con una persona en Palermo, en Sicilia, en Italia, Cristian, para preguntarle cómo vivía el aislamiento, ¿no? La cuarentena en Italia, que es hoy el país que registra más muertes en un día y más contagios a nivel internacional. Hablamos también ayer con alguien en España para conocer su mirada, su visión de lo que está pasando con el COVID-19 en España. Hoy me da muchísimo gusto saludar a Sang-Moon Choi. Él es director de la Clínica de Cirugía Plástica Ryan en Seúl, en Corea del Sur. Sang-Moon, thank you for this communication. How are you? How are you? Good. I'm very nice. Hola, estoy muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? We are concerned, as you can imagine, ¿no? As you can imagine. ¿Estamos teniendo traducción?
Sí, estamos teniendo traducción. Perfecto. As you can imagine, we are concerned. Yesterday, for the first time in history in Mexico City, the mayor has said that we need to stay Nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos hacer en casa? Necesitamos tomar la decisión, las decisiones vitales de la cuarentena. ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Esa decisión viene tarde o es un buen tiempo para tomar esta conducta y esta decisión de quedarse en casa? There's a little bit sound distraction. Do you think quarantine is appropriate this moment? Nosotros no te entendí muy bien en el tiempo de lo que estabas diciendo. ¿Es buen momento? ¿Hablas sobre buen momento? Creo que tenemos problemas con la conversación, de la comunicación. ¿Entendiste mi pregunta? ¿Te refieres a la cuarentena de estar en casa? Sí, a la cuarentena. Sí. Cuando Corea sufrió con esto, la gente se tiene que quedar en su casa porque si tiene contacto con otras personas, se puede venir la infección con las personas que no están infectadas del virus. Esa es una decisión buena para nuestra salud y, por supuesto, nuestra responsabilidad. Sí. Oficialmente, muchas de las reuniones no se deben de llevar a cabo aquí en Corea del Sur. Las personas que quieran estar con otras necesitan hacerlas en el interior, en videollamadas. En este momento no estamos capacitados para tener reuniones, ir a la escuela. Okay, have you been in quarantine? ¿Tú has estado en cuarentena, Samung? No. Yo no he estado cerca de ninguna personas infectadas, pero las personas que yo conozco. Okay, and how goes the life in that situation? I mean, ¿Cuál es el riesgo de estar en este tipo de cosas? ¿Cómo hablas con tus amigos? ¿Cómo hablas con las personas que están en cuarentena? ¿Qué haces en cuarentena? Nosotros vamos a estar en esa situación, entonces necesitamos saber la experiencia que han tenido ustedes al respecto. Bueno, la cuarentena te tienes que quedar en tu casa. No estás capacitado para estar con otras personas solo que seas de tu familia. Te tienes que quedar en tu cuarto y tienes que estar físicamente aislado. Entonces, las personas en cuarentena deben de tener en cuenta que no van a poder salir y deben de tener la suficiente comida para estar con la familia en cuarentena. Entonces la cuarentena, recuerden que debe durar 2 semanas más aproximadamente. Durante este periodo de cuarentena tienen que estar checándose por cualquier cambio o por la presencia del virus. Muy bien, ¿cómo este virus ha cambiado su vida y cómo ha cambiado la vida en Seúl y en tu profesión, en tu vida? Bueno, primero que nada, el virus nos alejó, nos hizo que no tuviéramos reuniones y ahora cada noche la gente va a cenar juntos, va a estar en sus casas. Y para mí, en mi clínica, mis pacientes los tengo que atender de lejos para estar alejado de cualquier temor del virus. Y ahora la gente en Corea no está tan activa como antes. Están viviendo una situación un poco frustrante, es una situación difícil y es una situación que nos llevará, al menos ahorita nos ha tomado 2 meses. Tenemos aproximadamente 1,000 personas
que está en una situación complicada y súper difícil. Es de temerse y nos preguntamos qué se va a dar después. Tenemos más de 8,000 personas contagiadas y un porcentaje de 1% muertos. Tú sabes cómo es la cultura mexicana y sabes cómo somos como mexicanos energéticamente. ¿Qué piensas que es el mejor consejo que nos puedes dar en esta situación? Estar aislado, estar en cuarentena. ¿Cuál es el mejor consejo que nos puedes dar para nosotros? If you have your body inside of a space which are not exposed to virus, si tú no estás expuesto al virus y tu cuerpo está a salvo, estás a salvo. Pero si sales fuera de tu casa con otras personas, entonces a lo mejor no corres tanto riesgo. Yo creo que las personas de México en este momento, en esta situación, deben de quedarse en sus casas y no exponer a sus hijos y no exponerse lo que se pueda al virus. Para nosotros en Corea del Sur hemos cambiado y hemos tenido nuestra comida también. Ah, caray, mira nada más. Chocolates. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, muchas gracias. For you and for your friends and your family. Mucha suerte para ti y para tu familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti. Gracias. Thank you. Desde Corea del Sur, así se vive una cuarentena. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Se quedan con Sale el Sol y toda la programación de Imagen Televisión. Gracias. Hasta pronto.